Bienvenidos todos al webinario semanal de Hebreo Bíblico. Les agradezco a todos mantener micrófonos cerrados cuando no están participando. Y vamos a empezar. En las semanas pasadas, en varias semanas, dedicamos a estudiar la cronología y desarrollo de la canonización del Antiguo Testamento, y también hablamos de el Midrash, Mishnah y Talmud. Invito a los que no han participado en los webinarios pasados escuchar las grabaciones para aprender la terminología. Esta semana vamos a empezar el estudio de Génesis Bereshit 1, uno de los capítulos más complejos del Antiguo Testamento. Vamos a leer Bereshit acompañando la lectura con explicaciones, comentarios de dos de los importantes comentaristas de la Biblia, del Pentateuco en específico, Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki y Rambam, que está conocido también con el nombre Nachmanides, y otros. Vamos a leer sus explicaciones, algunas, otras voy a explicar yo. Otros pueblos antiguos tenían una historia poética muy compleja que habla de la genealogía de los dioses, de las familias y la historia de los dioses, de las peleas entre los dioses. Bereshit Aleph, el primer capítulo de Génesis, viene principalmente para hablar de un solo Dios creador que está por encima de la naturaleza, que creó todas las fuerzas de la naturaleza. Hay indicaciones a veces en la historia tal como se desarrolla de un poema antiguo. Lo vamos a ver, y también ustedes pueden encontrar algunas indicaciones de algún poema que existió también en la tradición del pueblo de Israel antes del primer capítulo de Bereshit, de esa historia. Por ejemplo, en versículos en Job, Iov 38, 4 a 7, en Isaías 41, 21, 22. De vez en cuando, como es costumbre, vamos a conversar y ustedes podrán opinar respecto a lo que están escuchando, a lo que hablamos en el webinario. Veo ahora que hay ya alguien que quiere hacer una pregunta. Si es una pregunta de orden académico, bienvenida. Sí, Marta. Oh, hola, Marco. No tenía... Buenos días para mí, buenas noches para usted probablemente. Tenía un problema y no la podía escuchar, pero ahora sí se ha solucionado, así que muchas gracias. Bien, entonces puedes bajar ese signo de mano levantada, porque yo pensé que tienes algún comentario. Ok. Disculpa. No, está bien a todos. Cuando quieren preguntar algo, levantar la mano, sí, pero después se baja y cerrar el micrófono. ¿Sí, Marta? ¿Está bien ahora? ¿Está? Sí, está bien ahora. Y puedes cerrar el micrófono, por favor. Sí, cómo no. Sí, José.
Te paso micrófono y está abierto. Sí, dime. Yo no conozco nada de hebreo, pero según tengo entendido, hace muchos años me dijeron que Bereshit significa con lo que quedó. Vamos a hablar dentro de poco de todos los detalles y entonces algunas respuestas espero vas a recibir. Muchas gracias. ¿Está bien? Bien. Entonces también vamos a empezar para no quitar más tiempo del estudio con un vocabulario básico. La verdad es que pensé dejarlo sin el español y preguntar a alumnos de eTeacher que están con nosotros que nos ayuden a traducir, pero entonces tomaría mucho tiempo. Así que aquí está el vocabulario básico, palabras que vamos a ver hoy repetidamente. Eretz, tierra. Shamaim, cielos. Or, luz. Choshech, oscuridad. Erev, tarde. Boker, mañana. En hebreo muchas veces Erev se traduce noche. El problema es que Erev es lo que se acostumbra en español castellano llamar a las horas de la oscuridad cuando todavía estamos despiertos. Noche ya es Laila, es cuando nos vamos a dormir. Entonces, Erev lo llamaré aquí en la traducción tarde y Laila, noche. Yom es día. Y tenemos otro sustantivo, maim, agua, y yam, mar. Maim y la palabra shamaim, estas dos palabras tienen terminación plural. Por eso shamaim está traducido aquí cielos. Maim también tiene la misma terminación im, la llamamos, la terminación del sonido im, que es plural masculino, puede traducirse aguas o agua. Ahora vamos a verbos. Vayehi y fue. No es exactamente traducción uno a uno de este verbo, porque Vayehi significa empezar a ser, empezar a existir. Vayomer, él dijo. Para los que estudian hebreo bíblico conocen ya que los verbos Vayehi y Vayomer están en la forma de Vaiktol, que es la narrativa en pasado. Aquí tenemos la forma Kara, él llamó, tercera persona masculino, y esto es la forma Katal. Vaikra, y él llamó, o y llamó, es Vaiktol. La narrativa bíblica usa alternadamente las dos formas del verbo en la conjugación del pasado. Cuando es Vaikra o Kara, ambas formas son pasado. Vaikra es típico narrativa, pero a veces cuando se quiere distinguir entre diferente tiempo en una línea cronológica, no hay en hebreo tantos tiempos en el pasado, los perfectos, o en el futuro, como en español, en inglés y francés. Entonces, se distingue entre los tiempos entre Katal, como Kara, Vaikra, Vaiktol. Pero a veces es también cuestión del estilo, o de distinguir entre dos acciones, para que estemos atentos. Entonces se distingue utilizando una vez el verbo en Vaiktol y otra vez en Katal. Es una explicación muy, muy resumida de lo que toma estudiar por lo menos
10 clases en el primer curso. Y el verbo más importante de este capítulo, bara, el creó. Si hay alguna pregunta referente a las palabras nuevas, al vocabulario, solamente si es respecto al vocabulario, quieren levantar la mano si tienen alguna pregunta. Sí, Fernanda. Sí, Fernanda, te escucho. Un momento. Sí, ahora sí, Fernanda, puedes hablar. Bueno, ¿me escuchas? Sí, te escucho. No me quedó muy claro los tiempos en este último donde decía Kara y Baikra y que decía que estaba el verbo en Hatal. Ajá. ¿Tú estás estudiando hebreo bíblico con nosotros? Sí. ¿Sí? ¿Y en qué unidad estás? ¿En el primer curso? Sí, estoy en el primer curso y ya vamos como en la 10 o algo así. Bien, entonces un poco de paciencia. Cuando llegas a la unidad 20, esto se va a revelar, el gran secreto de la terminología. Entonces volverá a la grabación y escucharás y entenderás mejor. ¿Y cómo puedo ver las grabaciones? Porque no las he encontrado, las he buscado. En la página de Hebreo Bíblico donde entras para inscribirte en el webinario, ahí está la dirección. Ok, gracias, muy amable. Y ahí está todos los webinarios grabados, a la orden. Gracias. Entonces seguimos. Y vamos a empezar, hoy les voy a hablar, vamos a leer explicaciones de dos personajes muy importantes en el análisis y la explicación de los versículos del Antiguo Testamento. El primero, Rashi, este es un acrónimo. Ven, la Resh, la R, es por Rabí, SH por Shlomo, que fue su nombre, y Tzhaki como apellido. Entonces está la I pequeña aquí, la Y acá. Que vivió en Francia. Él vivió en Francia, miren los años, 1040 hasta 1105, y realizó comentarios sobre la Torah y el Talmud. Su análisis es muy meticuloso, palabra por palabra. El análisis tiene ingredientes o elementos lingüísticos. También está basado mucho en la literatura rabínica que hemos visto, Midrash, Talmud, Mishnah, y utiliza un lenguaje muy especial, muy exacto. A veces habla mucho, solamente de una sola palabra, puede tomar 2 páginas escritas de diferentes explicaciones y del análisis de la palabra, tal como la palabra Bereshit, y lo vamos a ver. Esto es como un resumen que tomé de Wikipedia. Ustedes lo pueden buscar y leer más de ese gran hombre, un personaje muy especial. Resulta que hay un término que es escritura Rashi. Rashi sabía muchos idiomas. Él nació en Francia y de Francia pasó a Alemania. Sabía alemán y francés y creo que también español y hebreo, por supuesto. Y organizó, cuando volvió a Francia, organizó ahí su academia y tenía cientos de estudiantes. Y él, no tenemos una evidencia exacta que él estaba escribiendo así como ven aquí los que conocen las letras hebreas, pero cuando empezaron a salir por primera vez los manuscritos impresos de la imprenta,
y querían diferenciar entre el texto de la Torá y otros textos de exégesis, de explicaciones. Entonces los tipógrafos decidieron escribir las explicaciones de Rashi en letras un poco diferentes. Ustedes pueden ver, los que conocen las letras hebreas, que son un poco diferentes. No es una evidencia directa que él de verdad escribió así, pero desde entonces, como sus comentarios aparecieron así, se conoce como la escritura Rashi, Ktav Rashi. Por tanto, yo no traigo palabras de Rashi en hebreo, eso es el número uno, lo voy a traer todo en español, es difícil leerlo en hebreo. Y dos, por supuesto, que si todo lo que voy a traer son versículos bíblicos y siempre en las letras regulares cuadradas que todos los que están estudiando hebreo conocen. Entonces vamos a hablar del primer capítulo de Bereshit y de hecho no creo que vamos a terminar hoy todo el capítulo, analizar todo el capítulo, porque hay mucho para decir. Utilizo generalmente traducciones de Reina Valera que aparecen en el Internet. Este es el sitio en Internet que yo recomiendo donde ustedes pueden ver diferentes traducciones. Pero la traducción de Moisés Katzenelson de la editorial Sinaí, la que tiene la Biblia en hebreo y en español paralelamente, ¿ven? Hebreo, español. Esta traducción no está al alcance de todos en Internet, entonces yo la utilicé en varios versículos y ustedes si la quieren conocer van a tener que comprar los libros, no aparece por Internet. ¿Cuál es el sistema de Rashi y de los otros comentaristas? Ellos no aceptan el texto tal como está, ellos tienen preguntas. Ellos ven el texto y el texto les presenta preguntas. Entonces, al ver la palabra Bereshit, inmediatamente, con la primera palabra, surgen las preguntas. Una pregunta muy importante es ¿por qué la Torah empieza, la Torah es el Pentateuco, la ley? ¿Por qué empieza con Bereshit bara Elohim, con la creación del mundo? ¿Por qué no empieza con los dos primeros mandamientos que nosotros hemos estudiado? ¿Se acuerdan cuando estudiamos los mandamientos? Anoji Adonai Eloheja, yo soy el Señor tu Dios. ¿No sería eso más adecuado para empezar a dar la ley, a entregar la ley? Esa es la primera pregunta que surge para Rashi. Y la segunda, él pregunta, y hay más, ¿por qué empieza la Torah con la letra Bet? Si la primera letra del alfabeto hebreo es Aleph, ¿por qué empieza con la letra Bet? A lo mejor a algunos de esas preguntas le parecen, ¿para qué? Hay que traducirlo, pero imagínense para alguien que lo lee en hebreo. No es cuestión de traducir las palabras, es cuestión de entender la palabra y qué quiere decir, y cada palabra tiene su mensaje. Y sería muy difícil de responder a esas dos preguntas. Nos va a tomar un tiempo. Entonces vamos a leer primero este versículo y como siempre invito a los participantes que quieren leer a levantar la mano para leer. Sí, Valemar. Shalom, Malka. Shalom, shalom, bienvenido. Gracias. Bereshit bara Elohim et
Hashamayim, Bet, Haaretz. Muchas gracias. Hoy no voy a pedir que lean la traducción, porque creo que muchísimos de ustedes lo saben de memoria también en español, ¿verdad? Así que gracias, Valdemar, solamente baja la mano. Y voy a empezar con una introducción, como con una... todavía no son las palabras de Rashi. Primero, hablamos en este versículo tenemos las palabras básicas de esta parashá, o sea, de este capítulo o de los varios capítulos que hablan de la creación. Está el verbo que mencionamos antes, bara, que es el único verbo que se utiliza en hebreo para expresar la creación, expresar de hacer algo de nada. Así más o menos traduzco uno de los dichos de los sabios. Realizar o hacer algo de nada se usa bara. Bara no se usa para hacer otras cosas. ¿Y qué más? Tenemos la palabra shamayim, la que vimos antes, cielos o cielos, y la palabra aretz. Aretz es una forma muy especial con la vocal A acá. Generalmente se dice eretz cuando no es definido tierra, pero cuando es la tierra cambia la vocal, haaretz. Entonces tenemos esta palabra. Y por supuesto, Elohim, dice Elohim, Dios, y no utiliza el nombre de Dios, como por ejemplo en los 10 mandamientos. ¿Ven? Hay unas diferencias muy significativas. Uno de los académicos que se sentó para contar palabras que se repiten en estos capítulos, primeros capítulos de Génesis, de Bereshit, dice que en lo que concierne a la creación, esas palabras aparecen en cierta cantidad, vamos a decir. Dice así, que la palabra Dios, Elohim, aparece 35 veces en la palabra Shamayim y la palabra Aretz, cada una 21 veces. Y como ya hemos hablado del número 7 y de la importancia del número 7 que simboliza algo completo, entero. Entonces podemos con una simple división ver cuántas veces 7 hay en estos números. Y según este académico, un investigador que ya no está con nosotros, se llama Casuto, Shlomo Casuto, originario de Italia. Él utiliza mucho el símbolo del número 7, que es algo completo, y él busca cuántas veces 7. Inclusive dice que en todos esos capítulos de la creación hay 7 órdenes divinas. 7 órdenes divinas. No las voy a escribir, las voy a decir en español y a veces en hebreo. Dice que haya luz, vayehi or, una, que haya expansión en medio de las aguas, raquía, vayehi raquía, que se reúnan las aguas, vayikavu amayim, que se cubra la tierra de vegetación, tadshei haaretz, que haya luminarias, meorot, que profilen en las aguas seres vivientes y que produzca la tierra. Todas esas expresiones
se indican como orden, en una forma que en hebreo es la forma volitiva o un imperativo, si queremos llamarlo así. Entonces, de vez en cuando les voy a traer los comentarios de Casuto. Él reúne mucho de la sabiduría de los eruditas a lo largo del tiempo. Sus libros fueron escritos en el siglo XX y de hecho tengo uno antiguo aquí de mi padre que es, él fue profesor, Casuto fue profesor en la Universidad Hebrea de Jerusalén. No encontré sus libros en español, no les sé decir. Me imagino que a lo mejor los hay. Entonces, esa fue una introducción para que vean que en cada generación podemos encontrar algo nuevo cuando leemos y lo leemos como la primera vez. Cada vez descubrimos algo más en esos versículos. Entonces, hablando de la palabra Bereshit, nada más Bereshit. El sistema del trabajo va a ser así hoy. Primero, vamos a analizar, por ejemplo, este versículo y a lo mejor uno más con todos los detalles. Y hacia el final de la jornada de hoy, leeremos simplemente el versículo y la explicación. Versículo y explicación. Ustedes se van a dar cuenta que en ciertas partes se detiene más, los eruditas se detienen más en las palabras y otros simplemente explican en forma general. Y otra cosa, no siempre pude traer todas las discusiones y todo lo que han dicho. Hay que estar consciente de esto. Entonces nos dicen así, fíjense, la palabra Bereshit, que siempre en nuestras clases decimos en el principio y más adelante cuando llegan a la unidad 8 o 10, por ahí cuando empezamos a ver raíces, notamos la raíz Reish Aleph Shin que significa, Rosh significa cabeza. Y hablamos mucho del uso de esta palabra Rosh, cabeza, para señalar principio, cima de una torre. Pero Rashi no se refiere a nada de eso. Rashi dice, Bereshit está compuesto de dos palabras. Una es Berit, pacto, y la otra es Reshit, principio. ¿Verdad que es interesante? Nosotros vemos las letras de Berit, la Bet, la Resh, la Yod y el Chirik y la Tav. Este es Berit. Y por supuesto la palabra Reshit. Entonces dice Rashi, Bereshit es Brit y se refiere a un pacto de Dios con su pueblo, del Dios de Israel con su pueblo. Él dice, empieza con la palabra Bereshit porque es un pacto igual como se hizo un pacto en la entrega de la ley de la Torah en el monte Sinaí. Este también es un pacto. Y entonces esta es la palabra que contiene el motivo del pacto. Eso es uno. Seguimos. La pregunta que hicimos antes, ¿por qué si es la primera palabra de la Torah, por qué no es la Aleph? Porque es la Bet. Esta es la Aleph para los que no saben. Aleph, alfa. ¿Por qué no la Aleph? Y ahí viene Rashi y dice,
hay algo oculto en esta sección, en esta parte del libro. Todo el cuento, toda la historia, si utilizo la palabra cuento es historia, es con mucho respeto. Dice, todo lo que está ahí escrito tiene más de lo que se ve a primera vista. Hay algo oculto. Y entonces se inicia con la Bet específicamente para que nos preguntemos, ¿y por qué no Aleph? ¿Qué está oculto detrás de Bereshit? Por ejemplo, Brit. ¿Entienden? Este es desde el comienzo, dice Rashi, desde el comienzo. El pueblo escogido guardó todas las generaciones ese pacto con Dios desde la creación de nuestro mundo. El pacto existió desde entonces. La lectura y la aceptación de lo que dice esa lectura cada vez de nuevo es la renovación del pacto. Hace poco recibí una pregunta en el foro y preguntaron si la lectura en el libro de Nehemías, creo capítulo 6, no estoy segura en el número del capítulo, que ahí hacen un acto público en las calles de Jerusalén alrededor del nuevo templo, reconstruido templo, y Ezra lee el libro de la ley. Y me preguntaron, ¿qué leyó? ¿Este libro qué es? ¿Todo el Pentateuco? Entonces, fíjense en sí, todo el Pentateuco, no solamente la parte de la ley, también este principio de la historia de la creación y de la humanidad y de los patriarcas es parte de ese documento de pacto. Después llegamos a la parte gramática, a la parte lingüística. Dice Rashi, ve en hebreo, y ahí es su conocimiento de otras lenguas, del francés, del alemán y me imagino que otras. Ahí viene, se revela su conocimiento de lenguas y él dice, Bereshit no es solamente la preposición en, puede ser para y por. Y esto lo utiliza cuando sigue hablando y esta es la explicación más compleja. Para los que son alumnos, eso va a ser un poco más claro. Estamos hablando de una forma de constructo. Dice Rashi así, la forma absoluta de la palabra, la forma absoluta debe ser, es rishona, va rishona con la preposición, pero sola es rishona, esa es la forma absoluta de la palabra. Rishona, cuando las palabras que terminan con la vocal A y la letra G, cuando están en la forma constructa, terminan con Yod, y la materlección es Yod y Shirik, y con la Tav. O sea, la terminación Reshit significa que es parte de un constructo. Entonces, Rashi empieza a buscar otros lugares en la Biblia donde están palabras que su forma absoluta termina con la vocal A y su forma constructa con it o con la tav. A veces no es con i sino con a, pero con tav. Y él, por ejemplo, busca y encuentra entre muchos, cuando Dios le habla al profeta Oseas, se utiliza la palabra tejilat. Dice así ahí, tejilat, segundo versículo del primer capítulo de Oseas, para los que anotan. Tejilat, dice, tejilat diber Adonai.
Tejilat Diber. Dice Rashi, Bereshit es constructo, igual como Tejilat, porque la forma absoluta es Tejilá. Tejilá es empiezo, inicio. Y trae otro ejemplo. El segundo ejemplo es del libro de Reyes. No tengo versículo, no anoté el versículo. Habla del reino del rey Joaquín, Jehoiakim, hijo de Yoshiao. Y dice ahí, Bereshit, lo estoy escribiendo, espero que lo pueden entender. Bereshit, Mamlechet, y así se escribe Joaquín en hebreo. Yehoiakim. Y dice Rashi, hay una diferencia entre Tejilá y Bereshit. ¿Y cuál es la diferencia? Que cuando se dice Tejilá, esto significa el principio de algo que va a terminar pronto. O sea, como decir, las primeras palabras, diber palabra, las primeras palabras de Dios al profeta Oseas. Él dice, Rashi, cuando se usa la palabra hebrea Bereshit, es el inicio, el principio de algo que va a seguir sucediendo en una secuencia. Indica una secuencia de algo que ocurre en orden, algo que ocurre un hecho tras el hecho, tras otro hecho. Entonces, ¿qué es Bereshit en el libro de Génesis como primera palabra? Parece más acá. El inicio de algo que va a seguir ocurriendo. Pero ahora le queda a Rashi la segunda palabra. La segunda palabra es bara. Y bara, yo acabo de mencionarlo como un verbo en pasado. Un verbo de acción, de crear. Rashi lo presenta diferente. Él dice, no es bara, es Bereshit Bero. Esta es la forma del infinitivo constructo en hebreo. Otro término de gramática que se estudia en el curso B. Bero es el infinitivo constructo. Para los que primera vez están con nosotros o no conocen el hebreo, los puntos y las rayas que ven debajo, dentro de las palabras, son vocales. Y el sistema de vocales se desarrolló en la Edad Media durante como 3 siglos, hasta que antes se leyó sin vocales y la gente sabía cómo pronunciar las palabras. Se atreve Rashi con todos sus conocimientos y sabiduría de decir, no es Bereshit bara al principio creó, sino es Bereshit Bero. Y aquí viene la interpretación de Rashi, ya se las voy a poner, espero poder hacerlo. ¿Qué significa Bereshit bara? Interpretación muy interesante no lo puedo hacer y lo voy a escribir, va a tomar más tiempo y dice Rashi así. En el principio de crear Dios, y da otra posibilidad en
en el principio de la creación por Dios. ¿Se acuerdan que él dijo que Bereshit Labet es por? Y sigue el versículo. En las dos formas, pero más en la primera, vemos la forma constructa. En el principio de crear Dios. Esto es Bereshit Bero. O en el principio de la creación por Dios. Utilizando por en lugar de utilizar de para la palabra Reshit. La creación hecha por Dios, la creación por Dios. Y se refiere Rashi también a la palabra Elohim. En un idioma bastante difícil explica Rashi la palabra Elohim. ¿Por qué no se utiliza aquí el nombre de Dios, sino la palabra Elohim? Para los que saben, desde el principio del curso, nosotros no pronunciamos el nombre de Dios y utilizamos la palabra Adonai, Señor. Las traducciones utilizan el Eterno a veces. Otras personas dicen Hashem, el nombre, para no pronunciarlo. Elohim, Dios, está también en plural, termina en terminación plural, como las que vimos antes de Maim y de Shamaim. Pero no es que son dioses, es Dios, y ese plural son los atributos de Dios. Los atributos que se encuentran cuando Moisés habla con Dios y le pide que perdona al pueblo de Israel el hacer el becerro, el hecho que hicieron el becerro de oro. Y él le dice a Dios que él es misericordioso y benevolente y olvida y perdona. Dice Rashi, Elohim es la palabra para expresar Dios que contiene la medida o el atributo de justicia. Justicia, puse aquí las dos palabras, la palabra tradicional din y la palabra tzedek, que es más conocida, y rahamim, que es misericordia. Y viene como a veces Rashi explica las cosas como con un cuento y hace personificación de Dios, para que la gente que leas entienda. No todas sus explicaciones se pueden entender. A veces él usa un cuento, un midrash, y él dice, Dios quería crear el mundo solamente con ese atributo, con esa característica de la justicia, din y tzedek. Pero era muy difícil tratar a la gente con este principio de justicia nada más. Sería demasiado fuerte para los seres humanos, porque cada vez se equivocan y no hacen las cosas como debe ser, entonces cada vez van a estar juzgados solamente según la ley seca. Justo pero seco, no. Hay que agregar la misericordia, rahamim. Y entonces se utiliza este nombre que incluye por su terminación plural la justicia y la misericordia. En singular va a ser, lo voy a escribir aquí, él, que también es Dios, o Eloha, así, Eloha, que a veces aparece también así. Y entonces,
Esto es lo que dice Rashi solamente de las primeras 3 palabras. Y respecto a una de las preguntas del principio que me preguntó uno de los participantes, Rashi no acepta la traducción diferente, la traducción que utiliza B como en y que utiliza el concepto que es un concepto más moderno. Él no lo menciona, de que había algo antes de crear, antes de hacer algo nuevo de la nada. Pero vamos a leer más adelante otra explicación de otro rabino unos años más tarde y vamos a ver algo de este tipo de pensamiento. Ese pensamiento lógico tiene que ver con la ciencia también, que había como algo con el cual se creó todo, pero un poquito de paciencia. Respecto a esas palabras de Rashi hasta acá, solamente hasta acá, si hay comentarios, por favor levanten la mano. Solamente las primeras 3 palabras. La pregunta que me hacen de quién es Rashi, apareció una lámina con el resumen corto que responde a esa pregunta y la pueden ver en la grabación o buscar en Wikipedia. Si escriben Rashi, reciben la respuesta. Sí, María Mercedes. Bienvenida. Shalom, shalom. Rosh Chodesh, shalom, Rosh Chodesh. Sí, quería decir, Malca, no sé, creo que estoy aquí equivocada, donde dice, aquí dice Barashit, Baraj, y luego dice Barashit, ¿es Veró? Sí, según Rashi, no es bara el verbo, sino veró el infinitivo constructo. Toda. Sí, porque, no sé, yo había apuntado aquí que era varó, pero veo que es veró. Sí, ya estás estudiando en el nivel B. Lo que pasa es que no me ha llegado mi clase. Mire, entro y me dicen que todavía no estoy asignada. Todavía no empiezo. Cuando empiezas, entonces vas a aprender qué es el infinitivo constructo. Esta es la forma, veró. Toda Malca. Bevakasha. Sí, toda. Estoy buscando a alguien más, a ver, vi aquí. Sí, Carlos. Un momento, te pasaré el micrófono. Sí, Carlos. Carlos, tienes que abrir el micrófono. Carlos Antonio Ruiz. Sí. ¿Cuál es tu pregunta o comentario? Sí, Malca, gracias, Shalom, Malca. Shalom. Yo estaba... Sí, 2 cosas. El problema, el Elohim siempre ha dado problema. Shalom. El Elohim siempre ha dado problema y me parece que algunos rabinos dijeron que la solución es que cuando... No, es muy difícil entender. Sí. Carlos, es muy difícil entenderte. ¿Puedes bajar el volumen y alejarte un poco del micrófono? ¿Sí? Sí, dime. Ahora está mejor. Sí, yo le digo que Elohim siempre ha sido un problema, ¿no? Correcto. Y algunos rabinos solucionaron el problema de Elohim diciendo que donde está Elohim hay que entender que es el Eterno con su corte celestial reunida. Creo que es una interpretación de familias de palabra. Y
Y la otra cosa que el Pentateuco samaritano recomienda barat en varó, el término varó en vez de vará. Solamente tenía que hacerte esos comentarios. Creo que Elohim siempre ha dado muchos problemas, ¿no? Con la palabra Elohim no hay problemas, según lo que yo sé y he estudiado durante varios años y he enseñado. Es la palabra Dios con la terminación en plural por los atributos y no debe tener un problema. Tiene traducciones, explicaciones, pero no me parece que es problemático. Pero bueno, esa es algo que tú has aprendido. Bienvenida a cualquier interpretación. Cerré tu micrófono, Carlos, porque por el ruido, pero gracias por tu comentario. Y vamos a seguir. María Mercedes, ¿puedes bajar la mano, por favor? Malca, lo que quería yo es una pequeña aclaración. Yo tengo la Torah Emet, y aquí nos explica que Elohim se usa cuando está creando, cuando significa más bien es se va, cuando está creando naturaleza, más bien es porque está creando la naturaleza, entonces se utiliza para dar a entender que es naturaleza, se va. Se utiliza en todos los escritos bíblicos, no solamente en la parashá, en los capítulos de la creación. Así que no se puede limitar y decir que porque dice Bara Elohim es nada más para la creación de la naturaleza. Sí, porque Elohim, la palabra Elohim aparece en todos los escritos, en los 24 libros, 23, porque en Esther no aparece. Pero yo no voy a discutir con lo que dicen ustedes, sino voy a le abro la discusión o abro los micrófonos para que ustedes puedan expresarse. Si eso es lo que dice tu libro, está bien. Yo no discuto ni con los libros. No. Pero la palabra Elohim, acá la palabra Elohim está relacionada con la creación, pero la palabra Elohim se usa a lo largo de los textos del Antiguo Testamento, no solamente en la creación. Sí, lo que pasa es que yo equivoqué mal la interpretación. Mira, en sí lo que dice aquí es que dice la naturaleza, o sea, Elohim es 86, perdón, es igual que la palabra hebrea Ateva, o sea, naturaleza. Y el nombre de Hashem se menciona cuando nosotros nos referimos a Dios, pero realmente tú tienes razón. Elohim se menciona a través de toda la Torah. Solamente que el nombre, la numerología 86 es similar a naturaleza, y es por eso que se menciona mucho. Ya entiendo. Perdón. No. Si me dices que es por la numerología, es otra cosa, pero yo le pido a los que quieren intervenir respecto a la numerología que lo dejemos hoy, porque estamos sobre tiempo y ni siquiera terminamos un versículo, ¿verdad? Sí. Bien. Valdemar. Sí, último para ahora, Valdemar, ya te paso el micrófono. Sí. ¿Es de antes que tenías la mano levantada, Valdemar, o quieres agregar algo? Quería hacer un pequeño comentario o algo que yo creo que capté para que tú me digas si estoy en lo correcto. Según lo que decía Rashi y yo capté, era de que la palabra para o el verbo, que es como crear es más estático y veró es como más dinámico y bajo esa perspectiva pues se me abrió la mente y diciendo que pues sí, la creación de Dios o sea, no se terminó ahí, sino que ha sido un proceso dinámico y que se está moviendo, pues yo creo, todos los días. Eso fue lo que yo comprendí. Gracias, Malca.
Gracias a ti, me encanta esa idea y me encanta la expresión que al ver diferente en la palabra, se te abrió la mente. Eso es lo que dice Rashi. No hay que ver las palabras así. No estamos cambiando el texto, pero sí podemos cambiar porque gramáticamente es correcto. Bereshit es una forma constructa. Entonces dice Rashi, ¿y dónde está el otro sustantivo que se agrega para que haya un constructo, un estado constructo? No puede ser bara, verbo activo, sino beró, que es infinitivo, el infinitivo constructo, y bereshit beró es un proceso. Si me dejan terminar con el primer versículo, ¿sí? Y después les preguntaré si quieren seguir la próxima semana. Un momento nada más. Nada más un segundo. Les voy a poner esa pregunta que de tanto el interés que se presentó, se me olvidó y que se me pide siempre que ponga una pregunta para todos ustedes, ¿sí? Para que contesten. Es parte de lo que se hace para saber si ustedes son o no son alumnos de eTeacher, participan en los cursos, etc. Bien, entonces seguimos, porque nada más leímos 3 palabras. Pero ahora la palabra Shamayim. Aquí viene algo muy interesante, lo de Shamayim. Otra vez se analiza la palabra. No todos son mis alumnos en clase, pero cuando explicamos los profesores la palabra Shamayim, la dividimos en 2. Sham, ese es lo común. Sham, Maim. Y nos basamos. Shamayim significa allá o ahí hay agua. Hay agua ahí, Sham. Y nos referimos a lo que leemos más adelante, que Dios separó entre el agua de arriba y abajo. Entonces les decimos Shamayim, allá hay agua, Shamayim. Pero Rashi tiene 2 explicaciones más. Dice, puede ser esta, puede ser, y ahora se agregan en las próximas 2 interpretaciones, él agrega la letra Aleph. Una es Sa Maim. Sa es un verbo y significa portar, llevar. Dice, los cielos llevan dentro agua. Las aguas superiores están en los cielos, entonces Sa porta agua. Y la tercera, que es más compleja, él dice Esh, fuego, Esh, Maim. ¿Y por qué dice Esh? Porque muchas veces, como en la revelación de Dios al pueblo y a Moisés en el monte Sinaí, cuando se lleva al profeta Eliseo al cielo, hay un fuego. El fuego es uno de los componentes básicos, igual como agua. Entonces dice Rashi, fuego y agua. La mezcla del fuego y del agua, a lo mejor él dice, se refiere a las luces que se vieron en Barak, el relámpago.
Y alguien agrega, porque además del exégesis de Rashi, vinieron otros eruditas después para explicarnos a Rashi y discutir con él, aun cuando él ya no existía, pero discutir con sus palabras, que son casi eternas, que todos leemos y estudiamos y aprendemos. Entonces, dicen otros, ¿será que Rashi se refiere a que Dios mezcló elementos de agua y de fuego y hizo los cielos así? Ahí empieza esa discusión de los elementos, de con qué material entre comillas, doble comillas, cómo se creó ese mundo. Dejo la pregunta ahí colgada, abierta, porque viene la segunda parte del versículo. Et hashamayim ve'et haaretz. Y entonces, empezamos con Shamayim. Dice Rashi, este versículo es general, incluye ya toda la creación, porque Shamayim incluye todo lo que está en los cielos, Shemesh, Yareach y Kohavim, el sol, la luna y las estrellas, las lumbreras que fueron creadas después. Y Aretz incluye Baalei Chaim, todos los seres vivos, animales, peces, todo lo que hay en el mar, en el aire, las aves de todo tipo, Tzmachim, toda la vegetación, y Bnei Adam, el hombre, el primer hombre y la primera mujer. O sea, todo lo que está en el cielo o entre el cielo y la tierra, y todo lo que está encima de la tierra, está incluido en este versículo. Y después, este versículo es como una introducción general. Y después vendrá todo detallado. Y como lo sabe Rashi, dice, esta palabra et es una palabra tan corta y tan importante porque incluye la letra Aleph y la letra Tav. Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo y Tav es la última. Entonces, todo lo que viene acá es generalizado. Et hashamayim, de Aleph hasta Tav, todo lo que está relacionado con Shamayim. Y et haaretz, todo lo que está relacionado con la creación, que tiene que ver con la tierra. Me encanta esa explicación. Y fíjense en lo simple que es. Eso es algo que se le explica a los niños en el nivel básico del colegio cuando empiezan a estudiar la Torah. Porque se entiende. Shamayim y Aretz. Ahí está todo incluido. Bien. Y entonces, hay posibilidad de pasar al segundo versículo antes de terminar la sesión de hoy. Y entonces, si les interesaría seguir estudiando este primer capítulo la próxima semana también, como no tengo otra forma de hacer ahora otra pregunta, simplemente escríbenlo como sí en el chat y después lo voy a ver. Si hay mayoría seguiremos, si no pasaremos a otro tema que se va a anunciar. Entonces vamos a ver bien. Seguiremos con el segundo versículo. Y dice así. Ahora, además de toda la tarea que les di de decir si sí o no, busco a alguien para que lea este versículo. Así que rápidamente, Adrián, ¿quieres leer? Te paso micrófono. Tienes que abrirlo, hacer un clic. Sí, Adrián. טוב, מלכה, מה נשמע?
Shalom, Tov Meod. Para leer en hebreo, ¿quieres leer en hebreo? Sí. Sí, bueno, Okay. adelante. והארץ הייתה שאב Tohu vavohu. ותוהו ובוהו Mhm. בחשכה בחושך על פני תהום ברוח אלוהים מרחפת אל פני המים. Muchas gracias, Adrián. Vamos a cerrar micrófonos. Gracias, Marta. Muchas gracias. והארץ הייתה tohu vavohu. Vamos a hablar sobre esta parte, esas palabras tohu vavohu. Y aquí está una explicación de Rashi que la copié como está, para que alguien, como les dije, el primer versículo hablamos palabra a palabra. Ahora vamos también con palabras de Rashi. David, ¿quieres leer en español? Sí, abre el micrófono y lo puedes leer. David Alves, si quieres leer en español. Sí, sí. En español sí. Sí, adelante. Perpleja también nos indica, pasmada, aturdida y vacía. Nos informa de desolación y sin nada adentro. Vale el ejemplo como si metiéramos la cabeza dentro de una rotura y solamente podemos mirar oscuridad y vacío. Pero no hay luz ni nada. Eso causa asombro, pánico, terror, miedo y queremos sacar la cara cuanto antes de ese lugar. Muchas gracias. Qué palabras bonitas de Rashi para explicar a la gente algo con un ejemplo que todos entienden. Esa es una de las formas que Rashi, a veces es tan difícil entender, y además cuando uno lo lee en hebreo, y de repente aparece un ejemplo que, fíjense, desde el siglo XI hasta hoy lo entendemos, ¿verdad? Él nos explica en una forma tan sencilla qué significa tohu vavohu. Pero hay otras explicaciones, como les dije, hay otros eruditas que han explicado lo que dice Rashi. Entonces, uno de ellos, y eso también lo vamos a leer en español, uno de ellos es Rabbi Ovadia Sforno, que nació en Italia 1475, como 300 años después de Rashi, 1550. Ovadia Sforno nació y vivió en Italia, primero en Cesena, después en Bolonia. Fue médico, o sea, científico. Ahí está filósofo y comentarista bíblico. Y hay 3 láminas donde él explica Tohu Vavohu, que creo que vale la pena leer para ver cómo el pensamiento se evolucionó sin quitar nada de lo que está escrito en la Torah, sino más bien ver que todo está ahí, porque ya un científico, un médico y un erudita pudo explicar de otra forma lo que significa Tohu Vavohu, con otra terminología. Así que vamos a leerlo en 3 partes, con 3 personas, y no comentar y empezar a discutir la explicación de Sforno, simplemente leerla. A ver si hay alguien que quiere leer en español, con mucho gusto. Leer en español. Sí, Lourdes, vamos a empezar contigo. Ya el micrófono está. Ábralo, por favor.
y lee la primera parte que empieza con y la tierra. Lourdes. Sí, Lourdes. Okay. Y la tierra estaba Tohu y Bohu. Y que la tierra misma que se creó entonces se compone de una materia primordial llamada Tohu y una forma primordial llamada Bohu. Para ver cómo la forma en que no fue adecuada, exploración para que haya un primer elemento sin sola forma. Esta forma fue la primera de todas las formas perceptibles compuestas. Si hay algún error en el español es porque es traducción de traducción de traducción. Muchas gracias a ti, Lourdes. Y vamos a seguir leyendo en español la segunda, el siguiente texto, Esperanza. Hola, ¿cómo estás? Adelante. Shalom, Malka. Shalom, shalom, bienvenida. Rabí Obadía Forno. De esta manera se explica que la materia primordial fue creada ex nihilo y la cuestión de que el primer compuesto fue llamado Tohu, ya que desde su principio, ya que desde su propio punto de vista no era más que potencialmente inexistente, en realidad no inexistente como se dice, en relación con los dioses falsos, porque son Tohu, es decir, sin existencia real y no meramente imaginario. Voy a dejarlo un segundo para que ustedes dijeran esto lo que dice él, que Tohu es algo que era inexistente, o sea, no tenía existencia real sin la segunda parte que es Bohu. Es como un material primordial que fue creado ex nihilo, o sea, no tenía todavía existencia real sin la segunda parte. Depende de la segunda parte. Y ahí está lo que sigue para que lo lea Edith. Edith, mucho gusto, puedes leer. Shalom. Sí, Edith, aquí, ahora el micrófono está cerrado, te lo voy a abrir. No te escuchamos. Empieza de nuevo, acá. Empieza de la palabra ahora y abra el micrófono porque cada vez que lo abro tú lo cierras. Shalom. Shalom, shalom. Ahora la forma establecidos en ese primer compuesto fue llamado Bohu, ya que estaba en Tohu, que en realidad era presente. Y dice la escritura, piedras de Bohu, el tema de que no se detiene con su forma a cualquier momento calculable, como lo que pasó con el tema de la primera forma, que inmediatamente tomó una de las formas de los elementos de intercambiar. Muchas gracias, Edith. Traigo ese ejemplo porque ustedes vieron que además de que la traducción no era buena, sí, gracias. Además, es muy difícil entender porque él escribió en italiano o en hebreo y encima vinieron traducciones a muchos idiomas. Pero es muy difícil de entender porque imagínense hace cuántos años él está tratando de explicar algo de materiales y de forma. Hay según Sforno, había un material primordial que recibió sus cualidades en el momento que se encontró con Bohu, que es la forma, y que desde ahí empezó la creación.
Y les quiero decir que hay otro erudita que traigo sus palabras pronto, que es el Moshe ben Nachmanides, que en acrónimo es Ramban, que también era médico y inició una escuela cabalística en Gerona y hizo comentarios muy importantes porque él comentó para explicarnos los comentarios de Rashi. Y él está después de Rashi y antes de Sforno. Y leí una explicación de él en hebreo que era muy difícil de entender. La tengo aquí. Él aquí explica que bara, este verbo de 3 letras que es crear algo de la nada. Y esa creación de la nada es un invento, es de sacar algo que no existe para que exista, que sea la primera materia. Y también habla de la palabra hiyoli, algo básico que tomó varias formas, tzurot, y resulta que Dios creó, según Ramban, tohu vohu. Las dos palabras son ese material y su forma, la básico con el cual se creó todo. No vamos a entrar ahora en discusiones y en teorías respecto a la creación, no, salvo que tenemos un físico premio Nobel aquí que nos puede explicar la parte de la ciencia. Pero yo traje estos ejemplos para que ustedes vean que los eruditas a lo largo de todos los siglos, hasta hoy día, estamos en esa discusión y en tratar de entender qué es tohu vavohu, qué es crear. Y dicen muchos que los grandes científicos son hombres creyentes, que los conocimientos les hacen creer todavía más en Dios por lo maravillados que están de esa creación. Y entonces esto fue nada más hablar de 4 palabras, Vehaaretz hayta tohu vavohu. Y nos queda bastante para leer, pero para terminar este versículo, nada más para terminar este versículo, dice así, Vechoshech al penei tehom. Hablan de al penei. Panim es cara, penei es la forma constructa de panim. Cuando queremos decir en hebreo superficie, hablamos de pnei. Al penei está aquí, cuando habla de Joshech, de la oscuridad, las tinieblas, y acá, en las dos partes del mismo versículo 2. Tiene algún significado ese paralelismo. Y sigo con explicaciones de Rashi. Dice que al penei tehom, la cara del abismo, significa la superficie de las profundas aguas que cubrían la tierra. Y abajo, él explica lo que es la palabra merajefet. ¿Qué significa? Que la presencia, el aliento de boca, otros dicen el viento, que con el viento se creó la separación entre agua y tierra, muchísimas explicaciones. Pero él quiere explicar qué es, que él lo llama el aliento de la boca del santo bendito sea, que es Akadosh Baruch Hu, que es otra forma de no decir Dios.
Y lo explica con un ejemplo, otra vez de esos ejemplos famosos de Rashi. Dice, cómo la paloma está volando alrededor del nido para proteger a sus crías, y usa una palabra en francés, accoverter, en francés antiguo. Y resulta que también existe en Deuteronomio 32:11, es un poema, y en ese poema se habla del águila que con sus alas protege o vigila a sus crías. Y ahí también es como explicar la protección o la vigilia de Dios, que vigilaba esa separación entre el agua y los materiales que son la tierra, según lo que explican los eruditas. Tal como el águila agita su nido y revoltea sobre su cría, extiende sus alas, tal como las crías del águila no pueden existir sin la protección de sus padres, Dios vigiló la materia primitiva sin vida como promesa para algo que se va a crear, algo que va a tener vida en el futuro. Esa es la explicación de Rashi, porque estamos muy perplejos cuando leemos esto de Ruach Elohim merajefet al penei hamayim. Y surge aquí una pregunta que vamos a dejar para la próxima semana. No se ha hablado de la creación del agua, ¿verdad? Los eruditas se han quedado perplejos y dicen, no nos informaron de la creación del agua, entonces el agua se creó antes de los cielos y la tierra, ya estaba ahí, la creó antes y no nos informó en esa historia, y tienen explicaciones para eso también. De esto, si ustedes todos quieren seguir, si de verdad veo un gran sí, entonces sí, lo vamos a hacer. Veo que muchos contestaron sí, que les interesaría. Y para los que han preguntado, este curso es un webinario gratuito que se abre al público y todos pueden participar. Y si no saben hebreo todavía, entonces les recomendamos que se inscriban a estudiar con nosotros, y también que ustedes pueden participar escuchando y pueden participar activamente cuando opinan. Ya les voy a dar el derecho de palabra a todos. Les envié el link otra vez para que puedan inscribirse o averiguar detalles si quieren. Y leer en español cuando no saben leer hebreo está perfectamente aceptado. Shalom Tomás, que acabo de ver. Perdonan todos los participantes que nos conocemos hace tiempo de esos webinarios y de clases y de cursos. No puedo saludar a todos personalmente. Quiero darle tiempo a los que quieren, preguntar. Este fue el título de hoy y creo que vamos a seguir la próxima semana. Y vamos a empezar ahora a dar tiempo para hablar a los que ya han hablado y no tienen más preguntas. Por favor, bajen la mano, y bienvenidos todos los que quieren participar ahora en el poco tiempo que nos queda. Comentar algo, con mucho gusto. Después terminaremos con el acostumbrado Shabbat Shalom. Lourdes. Malca, para mí es realmente de gran bendición, porque yo estoy escribiendo exactamente ahorita sobre el pacto.
encontré cosas que me llamaron la atención y para mí es como que vuelve a empezar otra vez porque tienes allá a Génesis, a Bereshit, y que te está hablando de un pacto desde el inicio. Como también yo fui maestra de filosofía y me encuentro que las escuelas filosóficas estaban también metidas, se quiera o no, aunque ellos decían que éramos nosotros una evolución y no una creación, pero estaban peleándose entre los elementos. Hablábamos de Tales de Mileto, de Anaximandro, y todos esos estaban dando bajo el mismo comentario, ¿verdad? Bajo lo que estaban diciendo los rabinos. Entonces, entonces esto sacaron todo más bien de ahí. Entonces, no estaban tan de que éramos de la evolución, sino que más bien estaban peleando contra la misma creación. Y me llama la atención. Y de verdad, Malka, Toda Rabá, muchas gracias por todo este informe, porque me va a servir para este libro que estoy sacando, para realizar este diplomado para muchos líderes y pastores de Honduras. Toda Rabá, Malka. Muchas gracias a ti, te va a servir, creo, y a todos más, porque no solamente para escribir, sino para reflexionar. Todos estamos reflexionando, ¿verdad? Cada vez que preparo un tema, descubro, como dicen, uno no sabe cuánto no sabe. Y mientras uno más estudia y más indaga, encuentra que todavía no sabe. Mientras conocemos que no sabemos, reconocemos, aprendemos mucho. Y de hecho, Malka, perdón, yo soy licenciada en teología con maestría y vuelvo otra vez a agarrar esos versículos y me vuelvo a encontrar que no los, como que no los había leído antes. Ahí estaban, los leía, pero los entendí de otra manera. Y ahí es la grandeza, esa es la grandeza de ese texto. ¿Sí? Ahora, muchas gracias, Lourdes. Y paso contigo, Tomás. Bye. Te paso el micrófono. Sí, Tomás. Bienvenido, háblalo y bienvenidas tus palabras. Sí, buenos días. Aunque un poquito tarde, pero no tengo mucho permiso de ver la computadora, pero por eso me he ausentado. Pero lo que he estado escuchando, estas son cosas que se están redescubriendo en actitud o en el conocimiento de cada una de las personas y los está llenando de conocimiento. Entonces el que quiera, allí está, y si puede convivir como ahorita en esta clase, pues entonces nos enriquece en el vocabulario, nos enriquece en el conocimiento y en la filosofía y en la teología, pero lo importante es que nos llena en el espíritu a nosotros. Y para todos los compañeros que están aquí en el curso, pues los felicito porque esto no se da todos los días. Y yo lamento haber perdido, pero yo sé que los tengo grabados, pero nada más cierto tiempo puede estar frente a la computadora. Y por eso lamento no estar las 2 horas que siempre nos da usted. La vuelvo a felicitar de viva voz y que la sabiduría reine en vuestro corazón y en vuestra mente. Gracias. Y yo te quiero desear refuah shlema, se dice en hebreo, salud completo, se dice recuperación, y que vuelvas a incorporarte a las clases como antes. Toda Rabá, Tomás, por tus palabras. Gracias. Has enriquecido a todos con esas palabras. A ver, ¿quién está? Carlos Antonio. Sí, Carlos Antonio. ¿Querías también comentar? Bien, entonces hay Antonio. Sí, Antonio. Te di el micrófono. Antonio. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Pues quiero felicitarte por este precioso curso que nos estás dando. Y pues toda Rabá y Shalom.
Muchas gracias, Antonio. Entonces, vamos a despedirnos, como siempre, con esta lámina que dice hasta la próxima semana. Y la próxima semana seguiremos leyendo ese primer capítulo y reflexionando. Ahora, cuando ustedes lo vayan leyendo en casa, en un momento que tienen, traten de verlo en otros ojos, con otra vista. Leer como con una mente abierta, fresca. Y como siempre, ahora abrimos micrófonos los que tienen y decimos Shabbat Shalom. Shabbat Shalom desde Honduras. Shalom. Shabbat Shalom desde Honduras. Kodesh Tov, Malka. Kodesh Hashem te Tov. bendiga grandemente y tengamos muchos años más contigo. Gracias. Un fuerte abrazo. Shabbat Shalom es Shalom, un para mevorach. Shabbat, y lo que dice María Mercedes es Chodesh Tov porque empieza un nuevo mes y por lo tanto se dice Chodesh Tov. Si tienen preguntas respecto al material estudiado, siempre pueden escribir en esa misma página del webinario. Sí, pueden escribir sus preguntas, si son de índole académico, me llegan y yo contesto. Es muy importante que lo sepan. Shalom, Leitraot, hasta la próxima semana y muchas gracias a todos.